Muy buenos días, bienvenidos a su devocional acercándonos al Señor Jesucristo de las iglesias Centro de Fe y Esperanza La Calera, San Luis y Huasca de la denominación Misión Panamericana de Colombia. Quienes habla María Esperanza Oachi. Los invito para que en esta mañana de domingo dispongamos nuestro corazón para adorar, para hablar con el Señor, que te tomes un tiempo en este día para decirle al Señor cuán grande es Él y ensaltar su nombre. Querido Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias en esta mañana, gracias por tu misericordia, gracias porque nos permites un día más poder escuchar tu palabra, nos permites un día más poder estar cerca de ti, Señor. Cada día más y más, Señor. Te doy gracias por cada persona, Señor del cielo, que está allí en sus hogares conectados, escuchando el devocional, Padre. Pedimos que allí donde ellos están, ellos puedan sentir, ellos puedan ver tu presencia, ellos puedan, Señor, saber que ahí está, Señor, obrando, Señor, en sus vidas, en sus mentes, en sus corazones, Señor, en sus hogares, Padre. Clamamos también por aquellos que han estado delicados de salud, que seas tú, Señor, colocando tu mano santa y que seas obrando, Señor, y sanando estos cuerpos, porque por tus llagas fuimos nosotros curados. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a dar comienzo en esta mañana en el capítulo 13 de Mateo, que nos correspondió hoy. Y el libro de Mateo, capítulo 13, vemos que nos habla sobre el tema de las parábolas. Encontramos allí muchas parábolas donde el Señor Jesús hablaba de esta manera. Entonces, quiero que no lo vamos a leer todo, pero quiero que se detengan a mirar en el versículo 11 del capítulo 13, donde el Señor dice, y respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y también quiero que miremos el versículo 34 y 35, donde dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, en este capítulo, estos versículos nos habla que el Señor hablaba sobre parábolas, con que Jesús enseñaba, y el propósito es dado a todos los que creen, a los que creen en el Señor Jesucristo, los que creen en Él. Esto no le fue declarado ni le fue dado a las personas que no tuvieran al Señor Jesús en sus vidas, a los que no creyeran en Él. Declarando estas cosas escondidas desde la fundación del mundo, dando a conocer los del reino de los cielos. Entonces vemos que el Señor les hablaba de esta manera, pero era a los que le conocían. Pero quiero que vayamos más adelante en el versículo 53, que me llamó mucho la atención y quiero enfatizar más en estos versículos del 53 al 58, donde dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta gran sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero?
¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la incredulidad. Y, y quiero enfatizar sobre la incredulidad, que significa la imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer en algo que no ve o que no está demostrado. Entonces vemos esa falta de fe. Eh, Pasa como cuando Tomás, eh, él quería, le dijo que solamente él creería en Jesús, pero si metía su dedo en el hueco de sus manos. Entonces vemos aquí que, dicho secularmente, así como dice el versículo 57, que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, nadie es profeta en su propia tierra, como es un dicho secular que se dice, cuando una persona en su propio entorno trata de hacer o trata de decir algo y no es valorado lo que esa persona hace, y por eso esa persona debe emprender camino, tomar otros rumbos fuera de su tierra. Y ahí a esas personas hemos conocido personas que les va mejor en otros lados, en otras regiones. Y, y aquí pasaba con el Señor Jesús esto, que cuando el Señor Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí y él volvió allí a la tierra. Y lamentablemente la mayoría de los ciudadanos de allí, de Jerusalén, no recibieron a Jesús por su incredulidad. Mateo nos dice que Jesús hizo pocos milagros en ese lugar debido a la incredulidad de ellos. Y, y vemos la gran incredulidad teniendo el Señor Jesús con ellos en sus vidas. La incredulidad es el peor mal que una persona puede tener, porque en el Evangelio todo está basado en la fe. Generalmente las religiones le piden al hombre ganarse la salvación a través de obras, que si nosotros le hacemos obras de caridad, o que si ayudamos a algunas personas, si ayudas a algunas fundaciones, entonces con eso estamos logrando, con esas obras, obtener esa salvación. Pero la palabra de Dios es muy clara cuando dice que no por obras seremos salvos. Pero el Evangelio consiste en tener fe, es decir, en creer en Jesús. Si revisamos la Biblia, la palabra de Dios, nos damos cuenta que la fe juega un papel muy importante para acercarnos a Dios y alcanzar sus promesas. Por ejemplo, la fe es necesaria para ser salvo. En Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces vemos que la fe es necesaria para recibir cualquier milagro. En Lucas 17:6 también nos habla, entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. O sea que la fe es capaz de sanar también todo, de hacer lo imposible. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es todo posible, pero si nosotros tenemos esa fe. Vemos en general que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Y también quiero compartirles en, en el libro de los Hebreos, capítulo 11, Hebreos 11, verso 6. Por tanto, la fe en Cristo es clave no solo para recibir las promesas de Dios, sino para heredar la vida eterna. Y de allí que cada uno de nosotros debe creer en sus palabras, porque de lo contrario no es posible escapar de la condenación eterna.
La palabra de Dios dice que de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación jamás, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye la palabra y cree. O sea, en todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que nosotros vivimos, tenemos que tener fe y creerle a la palabra, oírla y creerla. No solamente que leerla y no creerla. No solamente tiene que quedar el conocimiento en nuestra mente, sino tiene que bajar al fondo de nuestro corazón. Y aquellas personas en Nazaret no creyeron en Jesús y por eso no pudo hacer muchos milagros. Pero nosotros debemos creer en Él, ya que es nuestra fe la garantía de toda nuestra salvación. Entonces, nosotros debemos entender que a veces no importa es el mensajero, sino el mensaje. A veces nosotros creemos más en las personas de pronto que vienen de afuera, personas que nos hablan, que vienen y comparten, y creemos más de pronto que vienen de otras partes, y a ellos sí les creemos. Y así como lo que hablábamos de esa parte secular que no le creían a Jesús, aún estando Jesús con ellos y no le creían. Y Jesús lo que dijo, no hay profeta sin honra. Entonces vemos que aún en las mismas congregaciones esto está pasando, de que muchos ven a sus mismos líderes que nacieron en esas congregaciones, que crecieron, que se capacitaron, que los vieron crecer y de pronto creen que es mejor una persona que venga de afuera y se le cree más a una persona de afuera que no de los mismos de su congregación. Entonces, esto puede enseñarnos que en todo hay esa incredulidad. Entonces, Jesús por eso dijo que él habló así, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Esto lo vimos aquí en capítulo el capítulo 13, versículo 16, quiero que miremos un momento, dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, vemos en el versículo 14, de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces es más bienaventurado aquellas personas que aún de verdad no viendo al Señor, físicamente, somos más bienaventurados que los que lo tuvieron cerca, vieron sus milagros, vieron todo lo que Jesús hizo y ellos seguían con incredulidad en su corazón. Así que hoy es el tiempo que el Señor nos habla, donde debemos eh, creer al Señor, creerle su palabra. Y hay muchas personas cuando les hablamos de la palabra de Dios, y yo creo que muchos de los que me están escuchando, les ha pasado que al hablarle a alguien del Señor, de su palabra, ellos dicen, yo creeré en Dios, creeré en Jesús hasta que yo mismo vea un milagro. Cuando yo vea un milagro palpable, visual, porque siempre el ser humano tiende a esperar milagros sobrenaturales, hasta que yo no le vea crecer una mano, hasta que no vea eh, cosas que nunca nuestros ojos han visto, entonces eh, no creerán. Entonces, qué bueno que dice la palabra que somos bienaventurados, que aún lo que vuestros ojos no, lo que nuestros ojos no han visto y vuestros oídos no han escuchado. Entonces,
aquí es el tiempo donde nosotros podemos poner en práctica nuestra fe y abandonar esa incredulidad y dejarla a un lado, porque en este tiempo nuestra fe, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces es tener la certeza de que el Señor está aquí, de que el Señor está a tu lado, de que el Señor es el que te guarda, que el Señor es el que te salva. Y esa promesa hermosa que tenemos es que el Señor nos va a llevar con Él al cielo. Te damos gracias, Señor, en este momento, Señor. En este momento, Padre, te damos gracias porque tú nos permites, Espíritu Santo de Dios, poder entender, oh Dios, tu palabra. Gracias por esta linda palabra preciosa, Señor. Ayúdanos a que nuestra fe sea creciente cada día más. Ayúdanos para que nosotros podamos, Señor, así como dice tu palabra, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podríamos decir a este sicómoro, desarráigate. Pudiéramos, Señor, tener, oh Dios maravilloso, ese en nuestro corazón, esa convicción cada día más y más, Señor. Ayúdanos para que cada día, Señor, te busquemos con todo nuestro corazón y que te anhelemos, te busquemos, Señor. Gracias por cada hermano, por cada hermana. Gracias porque eres tú el que coloca, Señor, en nuestro corazón ese deseo de cada día buscarte. Padre, bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora quiero recordarles los anuncios para el día de hoy. Recordarles eh, el servicio a las 6 de la mañana, a las 8 y a las 10. Y también a las 10 de la mañana está la escuela dominical para los niños. Y en las iglesias de Huasca y San Luis a las 4 de la tarde, para que usted no solamente diga, bueno, voy a ir con mi familia, sino que pueda invitar a otros, que ese también es el deseo, ¿no? Que usted pueda invitar a un amigo, invitar a un conocido, a su vecino o algún familiar cercano y le pueda invitar y decirle, vamos a la casa del Señor a adorar y glorificar el nombre del Rey de Reyes. Así que mis hermanos, Dios les bendiga a todos y Dios les guarde.